Bueno, soy el profesor Marcos. Hoy les hablaré sobre mi tema de mi tesis que le tocó a mi grupo Los Sanatinos, la pobreza extrema en el Perú. Y mi grupo está conformado por Yuri Pilco, Sebastián Recabarren, Mario Salas, Kevin Cruz y el que les habla. Y empezaremos por el índice, que está conformado por la introducción, la justificación, marco teórico y la metodología. Y hoy hablaremos por el capítulo 1, que es la introducción. Y vamos a hablar que es bien sabiendo que en la pobreza del Perú ha aumentado hasta la fecha y en esta tesis hablaremos sobre esto. Hemos buscado delimitar en lo que entendemos que por la pobreza mediante la definición empleada por el Banco Mundial, ante lo cual se observa que muchos cabos permanecen aún sueltos en cuanto a la pobreza de la privación de bienestar y aquellos componentes que deben incluirse en el mencionado umbral de requerimiento mínimo al momento de definir una situación de privación. Por ello, en lo cual se respeta a la medición de la pobreza, debemos tener en cuenta varios enfoques que ha sido utilizado con frecuencia en la literatura teórica y aplicada, sus beneficios y desventajas. En primer lugar, partimos de una metodología de definición y mediación de la pobreza. La definición subjetiva de la pobreza se diferencia del enfoque objetivo a través de una definición endógena del significado de pobreza, de las condiciones necesarias para que una persona sea considerada como tal. De esta forma, la pobreza es medida a través de definiciones dadas por las mismas personas afectadas por esta condición o por comunidades como números significativos de pobres. Así se consideró que una persona sería pobre si no podía comprar comida, no podía mandar a sus hijos a un centro educativo, no contaba con ropa con la cual salir de su casa sin sentirse avergonzado o no lograr cancelar sus deudas. Y pasamos al capítulo 2, que es la formulación del problema. ¿Cuál es la diferencia entre la pobreza social y la pobreza extrema? Pues la pobreza extrema se mide en función de las ayudas que reciben las personas con escasos recursos dentro de una sociedad. Así, la pobreza social es uno de los principales problemas que acontecen a la sociedad. Y así, a la pobreza extrema es adecuada a una pobreza que se encuentra en una situación de pobreza extrema cuando tiene 3 o más carencias de 6 posibles dentro del índice de privación social y que además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Y vamos por el capítulo 3, que es objetivo de investigación: dar a conocer la situación de la pobreza en el gobierno en estos últimos años, exponer los métodos que utilizan los gobiernos para calcular la pobreza en su territorio y por último la violencia familiar como agente externo. Gracias. El siguiente paso es la justificación. Aquí utilizaremos cuadros estadísticos para hallar la cantidad de personas que viven en un estado de pobreza a nivel extremo en el país. Y utilizaremos métodos de medición ante la pobreza. Y lo más importante es identificar y hallar cómo este problema afecta en una vida social. El siguiente paso es el marco teórico. El estudio de la pobreza en el Perú se ha buscado solucionarse de distintas maneras. Pero en este caso es importante hallar conceptos, ya que la pobreza se divide en varios tipos, como la pobreza rural, la social, la urbana, la material y la infantil. Pero según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la pobreza va más allá de los ingresos y a la vez de una vida sostenible, ya que incluye el hambre, una educación para los hijos y otros ingresos básicos. Y en sí, este problema trae consecuencias como la discriminación y exclusión social. También, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la dificultad de solucionar este problema es muy alta, ya que varios han intentado, pero los políticos han implementado programas aliviados ante la pobreza. Y para la medición de la pobreza, esto se divide en tres partes. La primera es el método de líneas de pobreza, el segundo es método de necesidades básicas insatisfechas y el último es el método íntegro. En determinantes de la pobreza se divide en tres también. Se puede encontrar a nivel regional, comunal y en el hogar. Y para finalizar, el último paso es la metodología. Se puede informar que en el Perú hay 6.9 millones de personas que padecen de pobreza monetaria.
Pero últimamente, en los años entre 2006 y 2017, se ha reducido la pobreza, como esta gráfica. Y el propósito de este trabajo es presentar una metodología estadística sobre la pobreza, y a la vez que ustedes aporten y ayuden a esas personas que ven en la calle viviendo así, porque una persona íntegra ayuda a los demás.